En el estudio de esta noche, pues quisiera iniciar hablando acerca de las ovejas. Encontré unos datos que muestran cómo estos lanudos animales de los que la Biblia habla y que según la Biblia están muy relacionados con nosotros, pues pensé que era interesante pensar por qué Jesús nos compara como ovejas y debe haber también una razón por la que él mismo se llama el buen pastor y a nosotros ovejas. Aquí les voy a dar algunos datos. Se sabe que las ovejas siguen ciegamente a las otras ovejas. Y muchos que han estudiado las ovejas dicen que son animales con poca inteligencia o de alguna manera bruticos. Y para ejemplificar esto, hubo una prueba que hizo un granjero quien puso una cuerda atravesando la puerta de su granero y luego llamó a las ovejas, permitiendo que unas salieran por la puerta del establo saltando la cuerda, y después de un momento cortó esa cuerda y el resto de las ovejas siguieron saltando la cuerda invisible sin pensar, solo siguiendo a las otras. La historia de las ovejas puede ser de alguna manera graciosa hasta que pensamos que realmente Jesús está hablando de nosotros como ovejas y también nuestra facilidad de desviarnos tras otros. Otra historia de ovejas cuenta cómo en un rebaño que había 1500 ovejas que pastaban quietas cerca de un precipicio, por alguna razón fueron asustadas y empezaron a correr, cayeron por el precipicio, las primeras 400 murieron, pero las 1100 restantes se salvaron, no porque estas no hubieran caído al precipicio, sino porque las primeras 400 amortiguaron la caída de las otras, pero por igual todas fueron al precipicio. Se nos compara como ovejas porque somos propensos a seguir la corriente de este mundo, carecemos muchas veces de sentido de orientación o siempre, y es decir, muchas veces tampoco sabemos dónde ir, no somos capaces de defendernos ante las situaciones difíciles como el pecado. Por eso Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otro dato es que las ovejas tienen fácilmente apegos y reconocen la voz de su pastor. Las ovejas, que son criaturas afectuosas, también tienen un excelente instinto para reconocer la voz del pastor. Incluso ellas pueden huir por miedo a voces extrañas. Y como son cariñosas, también tienen la capacidad de hacerse muy cercanas al pastor. Esto es un instinto que el Señor les dio para evitar ser llevada por voces extrañas y que pudieran hacerle daños. Por eso Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otro dato, las ovejas no están hechas para llevar cargas. Usted nunca va a ver ovejas con bultos en la espalda. Hay otros animales que pueden llevar cargas, pero las ovejas no. Dios no las creó para llevar cargas pesadas. Más bien es probable que si tienen mucha lana, y a veces se moja esta lana, queden tan pesadas que se desploman. El pastor debe estar pendiente en cortar su lana o que no se enreden fácilmente porque podrían quedar estancadas y morir. Tampoco nosotros estamos destinados a llevar cargas. De hecho, la Biblia siempre está animándonos a entregar nuestras cargas a Jesús para que Él las lleve en nuestro lugar. Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Otro dato es que las ovejas no disciernen con facilidad. Y esto se ve cuando las ovejas tienen sed, ellas paran en el primer charco sucio que tienen delante, así haya otro con agua limpia y tranquila a solo unos pasos. No disciernen con facilidad. Desgraciadamente, las ovejas se contentan rápidamente con cualquier recurso sucio para satisfacer sus necesidades al momento. La verdad es que carecen de discernimiento y de juicio y no saben lo que es bueno para ellas. Por eso siempre necesitan un pastor.
El Salmo 23, 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Con estos datos, pues es indudable que tenemos características de ovejas. Y hay una última característica que quisiera enfatizar esta noche, y es que las ovejas siempre tienen necesidad de corrección. Como vimos, las ovejas pueden ser bastante necias, difíciles, ellas se pueden ir, salir del redil siguiendo a otras, pueden dejar el redil siguiendo alguna otra voz, aunque la reconocen, pero pueden ser cautivadas por otras voces, pueden enredarse en arbustos y quedarse ahí hasta morir. Por lo que para cuidar de ellas, el pastor, por lo general, tiene un cayado y una vara para guiar y proteger a las ovejas. La guía siempre es primordial para ellas, pues como vimos, su falta de discernimiento son propensas a desviarse. Por eso el cayado y la vara se usaba para protegerlas tanto de depredadores como para infringir alguna corrección inmediata a las ovejas. Pero cuando una oveja era repetidamente desobediente, había una práctica que tenían los pastores que infringía tanto dolor como curación. Era dos componentes, había dolor y curación. Y esto se hacía partiendo el hueso del muslo de la oveja, la cual después se conocía como la oveja perniquebrada. Como dije, pues las ovejas son necias, ellas no pueden ver los peligros, tampoco entienden que ellas fueron hechas para ser protegidas, pues no tienen ni garras ni dientes fuertes que las ayuden a defenderse, necesitan de un pastor que esté cuidando de ellas sin descanso. Y ese era el trabajo de muchos pastores en la época del pueblo de Israel, en el desierto y en Judá y todo eso. Ellas, los pastores, trabajaban sin descanso, cuidando las ovejas de domingo a domingo. Y eso me recuerda a Jesús hablando en Juan 5:17, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, cuando le hablaron de por qué trabajaba en el día de reposo. Los pastores en general no eran muy bienvenidos en la sinagoga, sino que porque muchas veces no podían guardar el día de reposo y siempre era una labor despreciada. Tal vez por eso el Señor pudo elegir pastores como los primeros en recibir y ser los primeros adoradores cuando el Mesías vino a la tierra. Como dije entonces, una forma de disciplina que los pastores impartían a las ovejas era partir la pata de las ovejas. Y esta disciplina operaba de la siguiente manera. El pastor partía la pata y luego inmediatamente la vendaba, la entablillaba poniendo aceite para su curación. Dependiendo de cómo había sido el comportamiento de la oveja o lo repetitivo que fuera su desobediencia, el pastor podía vendar la pata dejando su hueso en el mismo sitio para que la oveja sanara bien, es decir, no quedara cojeando, o si esto era muy repetitivo, a pesar de ya haber partido una vez la pata, lo que hacía era descoyuntar la oveja para que quedara coja de por vida. Al partir la pata, pues claro, era de esperarse que hubiera dolor, pero al vendarla y realizar curaciones diariamente, aplicando aceites, cambiando las vendas, se generaba entre el pastor y la oveja un vínculo tan estrecho que por lo general hacía que la oveja se apegara tanto a él que no quería apartarse de su lado. Es decir, la misma mano que la hería era la mano que la sanaba. Pero cuando una oveja no respondía bien ante esta corrección, pues quedaba descoyuntada y permanecía coja. Esto me recuerda un poco cuando Jacob luchó con el ángel del Señor y este descoyuntó su pierna quedando cojo incluso hasta su muerte. Eso lo podemos ver en Hebreos 11:21, cuando habla de los hombres de la fe,
en donde dice, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. O sea, todavía Jacob estaba con un bastón. Como vemos, el pastor es realmente el sustento de las ovejas. Una oveja no puede sobrevivir sin un pastor. Y las ovejas, al ser tan necias, necesitan de la disciplina amorosa del pastor, aunque esta en ocasiones implica infligir dolor para ser instruidas y protegidas. Bueno, esa fue la introducción al tema, porque hoy lo que vamos a hablar es acerca de la disciplina amorosa del Señor. Vamos a estar hablando de la disciplina amorosa del Señor. Ya vimos que podemos ser muy parecidos a las ovejas y que a veces el Señor tiene que usar su disciplina. Vamos a estar mirando entonces hoy en Hebreos 12, del 4 al 11. Vamos a mirar Hebreos 12, del 4 al 11. Y voy a leerlo. Dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos habéis sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Ese es Hebreos 12, del 4 al 11. Como vimos, la palabra disciplina aparece más de 8 veces en estos versículos y es obvio que el punto de este pasaje es acerca de la disciplina. Pero antes de hablar de disciplina, yo quisiera hacer una distinción en cuanto a lo que es este tipo de disciplina de lo que habla el pasaje y lo que es el castigo. La palabra para disciplina aquí en este pasaje es la palabra paideia, de donde obtenemos la palabra pedagogía o pedagogos. Esta palabra también puede traducirse, paideia, como educación, instrucción o entrenamiento. Y se utiliza para indicar formación de los niños. Hablamos de pedagogía, un pedagogo era un formador, mentor o maestro de niños. Paideia es la formación de los niños. Esto es lo que encuentra usted en el diccionario. Por lo tanto, ha sido parte de nuestra formación, es parte de la disciplina de nuestros padres para nosotros. La palabra habla de todo lo que ocurre en la vida de los hijos y se ha forjado y lo que se ha forjado sobre ellos por sus padres para cultivar su alma, incluyendo corrección, control de sus pasiones y protegerlos contra las cosas que les pueden causar peligro. Entonces, la disciplina no es solo un castigo, es también protección, es instrucción, con miras a producir virtud con el objetivo de aumentar o forjar un carácter en la persona. La palabra paideia no tiene la idea del castigo, sino que tiene más bien la idea de entrenar. Por eso usted puede mirar ahí en el pasaje que leímos el verso 11, donde dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados o entrenados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Esa es la idea, ejercitarlos, entrenarlos. Hablando de los que han recibido
esta disciplina. Entonces, cuando usted pasa por situaciones de dificultad en su vida, aunque muchas veces estos parecen eventos negativos, un creyente debe esforzarse por verlos como el entrenamiento de Dios para la vida de él. Cuando pasamos por momentos de dificultad o negativos, el Señor puede estar usando esto como una disciplina para forjar nuestro carácter, un entrenamiento que Dios usa en nuestra vida. Como creyentes hoy en la sociedad en la que vivimos, donde realmente la corrección para los niños está escaseando, realmente anhelamos y esperamos que los padres ejerzan este tipo de formación en sus hijos. A nadie le gusta un niño disciplinado, por lo tanto, podemos decir que de alguna manera disfrutamos de la disciplina en los niños, porque esto trae descanso a los padres, a los maestros y en general a las personas que están cerca de estos niños. Un padre amoroso que cuida de sus hijos, disciplina a estos y esta disciplina siempre debe traer dolor o va a traer dolor a estos hijos. En esta semana, el domingo, escuché una madre en nuestra iglesia que tiene una bebé muy linda, creo que todavía no ha cumplido un año, y me dijo que ella pensaba que se iba a demorar más tiempo en tener que disciplinar o aplicar disciplina a su niña y que ya le estaba tocando hacerlo y aunque tiene menos de un año. Y la escritura es muy clara acerca de esto. Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Otra versión dice, madruga a corregirlo, lo hace rápido, lo hace tempranamente. La disciplina bíblica, al igual que en las ovejas, involucra muchas veces la vara. El castigo corporal doloroso es una forma de educar a un hijo a la manera bíblica. Y de la misma forma, Dios usa este dolor en nuestras vidas para entrenarnos, para llamar nuestra atención. Dios no nos impone una disciplina seria o severa a lo largo de toda nuestra vida, pero hay momentos en los que sí lo hace, pero siempre que lo hace, podemos estar tranquilos que es para nuestro bien y para su gloria, que son sus propósitos. Hay entonces una gran diferencia entre castigo y disciplina. Hay diferencia. La disciplina habla entonces de entrenar para obtener un buen resultado. El castigo habla de infringir una retribución negativa, una venganza, ira, y realmente no es esto de lo que estamos hablando en los creyentes. El Señor en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no es lo que hace el Señor con sus hijos. No es para condenar. Por lo tanto, la palabra castigo no se debe usar como si Dios castigara de una manera o condenara a sus hijos. La verdad es que esta disciplina o este castigo, perdón, que deberíamos haber sufrido nosotros, el Señor sí lo aplicó en Cristo, en su Hijo. El castigo que nosotros deberíamos llevar sí lo aplicó en su Hijo. Ahora, no significa que la disciplina que el Señor usa no sea dolorosa. El castigo tiene un propósito y la disciplina tiene otro. El propósito del castigo, pues sería condenar, infringir venganza, y realmente el castigo es de carácter eterno porque se ofende a un Dios eterno, pero la disciplina realmente su objetivo es producir virtud. La disciplina es solo por un tiempo, es temporal, no es eterna. En el castigo, Dios actúa como juez. En la disciplina, Dios actúa como padre. En el castigo, a los que se inflige este castigo son los enemigos. En la disciplina, los receptores son hijos. En el castigo, condenar es la meta. En la disciplina, la justicia es el objetivo, es la meta. Entonces, viendo ya las diferencias entre lo que es disciplina y castigo, vamos a empezar a estudiar este pasaje.
¿cierto? El escritor del libro de Hebreos ha venido hablando acerca de que la salvación siempre ha sido por fe. Si usted mira en los versículos anteriores, está hablando de que la salvación es por fe. Y en el capítulo 11 les ha mostrado cómo los hombres que alcanzaron un testimonio de salvación en el pasado murieron por su fe en una esperanza de la que ellos no pudieron ver el cumplimiento. Eso lo puede ver usted en Hebreos 11, 39 al 40. Esta esperanza para los que son destinatarios del libro de Hebreos en este momento ya ha sido revelada. Ellos ya saben que el cumplimiento de la promesa es Cristo y este crucificado, igual que eso lo sabemos nosotros hoy como creyentes. Ahora, en los primeros versos de este pasaje del capítulo 12, se les dice a ellos, quienes han sido ya iluminados con esta verdad, y quienes deben tener más fe, porque no solo ya han visto el cumplimiento de la promesa, sino que también gozan de un nuevo corazón y del Espíritu Santo morando en sus vidas como fruto del nuevo pacto, pues Él los exhorta a que vivan la vida cristiana como una carrera donde hay dos participantes. Los que ya están en Cristo, ellos deberían correr la carrera con paciencia, dejando de lado todo el pecado y las cosas que no son pecaminosas en sí, que les hacen peso y que no los dejan avanzar. Y los que no son creyentes, porque habían unos judíos incrédulos ahí, a los destinatarios de Hebreos, los invita a que entren a la carrera, a que entren a correrla. Y ambos, tanto creyentes como incrédulos, ellos tenían que tener como ejemplo a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, quien vivió su vida poniendo la vista en el premio, que fue la glorificación y la exaltación. Ahora sí, ya teniendo el contexto de este pasaje, vamos a estudiar nuestro texto. Leamos el verso 4. Dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto, no habéis resistido, perdón, hasta el punto de derramar sangre. La idea aquí es que en la carta de los hebreos, quienes habían pasado o estaban pasando por tribulaciones y persecuciones por parte de otros judíos, quienes los rechazaban, los excluían de sus sinagogas, porque habían rechazado el sistema judaico, ellos pasaban por estas circunstancias difíciles. Unos ya habían abrazado a Cristo y otros simplemente estaban asociados a ellos, y esto lo explica Hebreos 10:32. Hebreos 10:32 dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobio y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Tanto creyentes como incrédulos judíos de esta ciudad, en ese momento, al pasar por todas estas tribulaciones, dificultades, rechazos, se preguntaban si esta persecución que estaban sufriendo no era un signo de que Dios los hubiera abandonado, de que Dios ahora ya no estaba a su lado. Y entonces el autor de esta carta está enseñándoles la perspectiva correcta con la que ellos deberían ver las dificultades, y les habla que de lo que se trata es de una disciplina amorosa del Señor. De eso es lo que se trata. Y les enseña que Dios usa las dificultades como un medio para disciplinar, para entrenar, para ejercitar, moldear a sus hijos, es decir, que ellos puedan madurar espiritualmente. Para lo que significa esto de madurar espiritualmente en un creyente es que crece a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aunque la disciplina del Señor puede ser un tema del que casi no hablamos y muchas veces puede ser un tema bastante ignorado, en este pasaje el autor
quiere que entendamos que realmente la disciplina es tanto una obligación del padre, es su derecho, y que siempre esta es para su mayor gloria. Siempre, como todo lo que el Señor hace, es para llevar su mayor gloria. Entonces, como vimos, la palabra clave en este pasaje es disciplina, disciplina. Y podemos entonces ver tres propósitos específicos en cuanto a la disciplina amorosa de nuestro Dios. Hay tres propósitos. El primer propósito es un castigo por el pecado. El Señor puede castigarnos. Prevención para no ir a alejarnos de Él como pastor. Y educación para vivir de la manera correcta la vida del creyente, como dice, corriendo de una manera adecuada esta carrera. Entonces, hay tres propósitos: castigo, prevención y educación. Castigo es el primero. Como dije, este no es realmente el castigo que sufren los incrédulos. Es una disciplina que Dios impone como el resultado directo del pecado de un creyente. El castigo a sus hijos siempre será correctivo y no de juicio. Y hay ejemplos en la Biblia de esta corrección. Por ejemplo, tenemos a David y Betsabé en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El castigo de ellos fue la dolorosa muerte del hijo de ellos. Y a pesar de que un hombre como David, quien debía ser un ejemplo para el pueblo, no escapó al castigo correctivo de Dios, él no fue condenado ni perdió su salvación, pero sí sufrió con dolor las consecuencias de esta desobediencia. Segunda de Samuel 12:10 dice: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. David fue castigado y Betsabé por su pecado, ¿cierto? Pero no fueron desechados, él no fue desechado. Y en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos eh, como la advertencia de la disciplina, y aún también se puede leer ahí el uso de esta disciplina en aquellos que han tomado la cena o toman la cena de una manera indigna. En 1 Corintios 11, 30 al 32 dice: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Hablando de cómo en Corinto la práctica de la cena había perdido su significado. Se estaba usando de otra manera y no como el Señor lo enseñaba. En Corintios 11, 30 al 32 dice: pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Había algunos que estaban enfermos, algunos que habían muerto, dice duermen, como una manera suave de decir que habían muerto, pero él dice que era una disciplina para que nos fueran condenados, para que no fueran rechazados. Entonces, es claro que ver cuando la disciplina llega a nuestras vidas, pues es claro para nosotros que es difícil verla como que fuera algo bueno para nuestra vida. Pues la verdad somos muy cortos de vista y por lo general siempre estamos viendo lo inmediato, la primera circunstancia, y pocas veces nos enfocamos en lo eterno. Otra cosa es que también muchas veces lo que buscamos es satisfacer nuestros propios deseos, también, los cuales estos propios deseos muchas veces son mediados por un corazón que, como dice la escritura, es más engañoso que todas las cosas, y en general no buscamos la gloria de Dios y ser más como Cristo. Esto nos dificulta entonces ver la disciplina como algo bueno. Un ejercicio bueno que podríamos nosotros hacer o realizar cuando pasamos por dificultades es tratar
de ponernos un poco en el futuro, de mirar cómo sería cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos con el Señor ahí, cuando podamos mirar hacia atrás y veamos todas las dificultades y las situaciones difíciles por las cuales pasamos. Seguramente en ese momento lo que vamos a decir, o es seguro que eso es lo que vamos a decir, Señor, te alabamos porque todo lo hiciste perfecto, todo lo hiciste de la manera correcta. Las dificultades que pusiste eran las que necesitábamos. El tiempo que duraron era el adecuado, ni un minuto más, ni un minuto menos. Señor, todo lo hiciste perfecto. Eso es seguro que vamos a decir, porque en ese momento sabemos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor y daremos gloria a nuestro Padre. Y ese también es un punto que nos ayuda a poder ver lo bueno en cuanto a la disciplina del Señor. O sea, a veces no podemos ver porque tenemos una vista corta, pero si miramos al futuro eso puede ser. Y Hebreos, en el verso 9 de este pasaje, está también tocando un poco ese punto, ¿cierto? Al comparar la corrección amorosa de Dios con la corrección que un día recibimos con nuestros padres. Bueno, también si eso pasó, si es que un día nuestros padres nos corrigieron, porque ahora casi no se ve tanto la corrección y se ha cambiado por métodos que no producen corrección. Pero si usted sí así fue un hijo cuyos padres lo ejercitaron en la disciplina, usted puede pensar en este momento en los beneficios que esa disciplina trajo a su vida o ha traído a su vida el día de hoy. Y muy probablemente usted puede dar gracias a sus padres por lo que hicieron. Pero si usted hace otro ejercicio de trasladarse al momento en que sus padres lo castigaban, lo que seguramente usted pasaba en ese momento es que usted no entendía la corrección de esta manera o le parecía excesiva en ese momento. Y este mismo es el pensamiento que el escritor de Hebreo dice que ha estado en los hijos de esas personas allá hace 2000 años, en donde dice que al presente, en el verso 11, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. También los hijos de los hebreos a los que fue escritos no pensaban que sus papás los disciplinaban para bien, ¿cierto? Cuando usted es padre y su hijo necesita disciplina, estoy también seguro que para usted es difícil ejecutarla porque sabemos que a los niños no les gusta. Además, esto exige tiempo de nosotros, exige muchas veces dejar de hacer cosas que estamos haciendo, llevar esta disciplina hasta un punto en donde ellos puedan entender. Y otra causa en este momento es que también estamos temerosos de que por la disciplina que aplicamos a nuestros hijos, ellos después no nos quieran, ellos después no nos quieran tanto. Pues realmente este verso 11, en donde dice que al ser ejercitados van a producir después fruto apacible de justicia, lo que realmente está diciendo es que después de ser ejercitados o instruidos, cuando a los quienes reciben disciplina, en el futuro ellos apreciarán a sus padres. Ellos podrán apreciar a sus padres porque pueden ver el fruto que esta corrección ha llevado en su vida. No así los que no han recibido disciplina, no así quienes no han sido corregidos. Estos hijos, por lo general, nunca, al no poder ver los frutos que se espera de ellos, nunca agradecen a sus padres, sino al contrario, están resentidos porque nunca los instruyeron en el camino que debían hacer. Es más, los padres de estos muchachos sufren también porque, como dice Proverbios 29:17, no les dan descanso ni alegría
a su alma, a estos hijos. Proverbios 29:17 dice, corrige al niño en su camino, al hijo, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Muchos de estos padres que no corrigen a los hijos son esos padres de bebés de 40 años que aún están en casa, que nunca aportan nada, que ven, sus padres ven a estos hijos como una carga y sus vidas como parásitos realmente. Como leímos ahí en Proverbios, son padres que no tienen descanso, pues van a estar siempre preocupados por los hijos y estos no les van a proporcionar jamás alegría a su alma. Pero cuando un padre es amoroso y corrige a su hijo, no es siempre, por lo general, este va a agradecer en el futuro, no inmediatamente, en el futuro, la corrección porque fueron formados. Como Padre amoroso que es Dios nuestro Padre, Él sabe lo que necesitamos. Él es sabio, amoroso y proporciona entonces la disciplina adecuada, el tiempo adecuado y en la medida adecuada. Para el Señor, los hijos jamás van a ser una carga, nunca van a ser una carga. Él es el buen pastor que dice que su vida da por las ovejas, que nos lleva a lugares de reposo y nos da el agua de vida que salta para vida eterna. Él como padre amoroso está formando unos hijos que siempre le van a dar satisfacción. Es más, aprendimos una vez que el Señor habla de sus hijos como trofeos de gracia que traen gloria al Señor. Porque el que inició la buena obra en nosotros no va a dejarla inconclusa, sino que nos llevará a la gloria eterna. El Padre amoroso, con su disciplina, lo que está buscando es forjar en nosotros una vida que lo glorifique y ayudarnos para poder estar con Él en la gloria eterna. Para nosotros, cuando estamos en disciplina, es difícil pensar que hay algo bueno en ella y más difícil pensar que esta es amorosa. Más difícil pensar que esta es amorosa porque trae dolor. Realmente la disciplina puede traer dolor o trae dolor siempre. Ahora, un error común que cometemos es pensar que el dolor es el que santifica, el que nos va a limpiar. Pero en realidad el dolor no tiene ese papel. El único que tiene ese papel, el rol de santificación, es el del Espíritu Santo. Por eso se llama santo, porque es el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos limpia, el que nos hace como Cristo. Lo que en realidad hace el dolor es hacernos más dependientes del Señor. Cuando nos duele, nos hacemos más dependientes de Él. Es decir, el dolor nos ayuda a que busquemos más estar cerca de Él, más cerca de su presencia. Y además, generalmente, al quebrar nuestro orgullo, también nos hace humillarnos. Es un poco como la oveja de la que leíamos al principio. Al infringir dolor, pero al recibir la curación de ese pastor y sus caricias sanadoras, pues estaba más cerca del pastor, podía tener una relación más cercana. Y esta relación es generalmente una relación duradera y eterna. Bueno, aunque generalmente el dolor nos ayuda, puede ayudar a humillarnos, también sabemos que hay personas ante las cuales el dolor, pues lo que hace es amargarlos. Puede haber personas que pasan por situaciones difíciles y ellos se amargan en vez de humillarse delante del Señor. Por lo tanto, el dolor no es el que santifica, sino que es el Espíritu Santo quien hace esa obra en cada creyente. El dolor, entonces, lo que hace es ayudarnos a estar más cerca del Señor, buscar más su presencia y estar más humildes delante de Él.
Bueno, como resumen, la disciplina de Dios puede ser entonces, como vimos, una consecuencia del pecado del creyente para que no nos apartemos y seamos santos cada vez más a la estatura de Cristo, más como Cristo. Pero sabemos por libros como el de Job que no siempre esta es la razón de la disciplina. El pecado no es siempre. Lo que sí cada uno de nosotros debería pensar es que cuando pase por situaciones difíciles o de, de disciplina, digámoslo, en el Señor, debe pensar, o es un buen punto de partida pensar si hay algún pecado que debo dejar, si hay algún pecado que está afectando mi vida y que el Señor quiere que yo deje. Sí puede ser un buen punto, aunque no es siempre la razón, el pecado, como vimos en Job, pero sí es un buen punto de partida pensar en el pecado como ese punto, esa inicial para la corrección, como dice el mismo texto de Hebreos, despojándonos del pecado y todo peso que nos evite avanzar. Todavía entonces nos falta ver que la disciplina, el Señor la utiliza para corregirnos, el Señor la utiliza para prevenirnos y el Señor la utiliza para educarnos, para educarnos. Pero eso entonces vamos a verlo en el próximo miércoles. Vamos a ver esos otros dos puntos acerca de la disciplina. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por, por tu disciplina, Señor. A veces para nosotros es difícil verla como algo agradable, Señor, como algo que trae gozo en el momento. Pero porque somos cortos, Señor, de mente, porque somos ovejas necias, Señor, que no podemos discernir claramente. Por eso necesitamos un pastor, Señor, como tú, que enseña, que nos guía, que nos redarguye, que nos instruye, que nos corrige, Señor. Ayúdanos a siempre, Señor, que pasamos por dificultades, sean las que sean, Señor, sean las que fueren. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu mano amorosa, Señor, si somos tus hijos. Ayúdanos a confiar, Señor, que esto es para tus propósitos, así no lo podamos ver, aunque a veces está a unos pasos, Señor, las aguas claras, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, que tu vara y tu callado, Señor, nos infunden aliento, Señor, para terminar esta carrera de la manera correcta, Señor, porque tú eres, Señor, quien hace la obra en nosotros y nos ayuda a perseverar, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.